a ti, el alfa y el omega, el principio. Nuevamente, bienvenidos al estudio de la palabra de Dios a través de la escuela sabática. Y continuamos hablando acerca del eterno pacto de Dios para redimir al hombre. Y cuando decimos que es un pacto eterno, nos referimos a que viene desde la eternidad. Porque el pacto que ahora tenemos es un pacto que fue establecido antes que el hombre existiese. Un compromiso de Dios para redimir al hombre que iba a crear antes que fuese creado. Y esto es lo que nos dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Así que Pedro expresa aquí que el rescate nuestro de parte de Jesús, o sea, el pacto de redención, fue establecido desde antes de la fundación del mundo, o sea, en los días de la eternidad. Y ahora vamos a hablar de las primeras etapas de este pacto. Bueno, la primera etapa abarca desde el tiempo de la eternidad, que no sabemos cuántos años, antes de la creación del mundo, hasta el Edén. Y ya estudiamos que en el Edén Dios confirma el pacto de salvación en Génesis 3:15, cuando Adán y Eva pecaron. Con las palabras, enemistad pondré entre ti y la mujer, hablando de la serpiente y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y la semana pasada estudiamos acerca de la primera etapa, o que sería en la eternidad, la segunda etapa. En la eternidad, la primera en la etapa del hombre, de la humanidad, que viene desde la caída hasta el diluvio. Y hablamos de cómo Noé fue el pregonero de justicia, el precursor de justicia, antes del diluvio, y cómo Dios, a través de Noé, postergó su pacto para las generaciones postdiluvianas. Sin embargo, también analizamos que a menudo Dios tiene que renovar su pacto. ¿Por qué? Por causa de la infidelidad. Y cuando vamos al tiempo de Abraham, encontramos nosotros que el pacto está establecido en base a la siguiente condición. Y vamos al libro de Génesis, al capítulo 18, versículo 19, donde Dios dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Ahora, la condición del pacto que aquí podemos ver es que Dios establece que la persona que es portadora del pacto va a mandar o va a pedir o va a procurar que sus hijos, sus descendientes, después de él, su casa, continúen con la fidelidad del pacto. Y nosotros podemos ver cómo, por esta razón,
aunque el pacto debería ser único, y es único, hay diferentes etapas del pacto a causa de la infidelidad. Y podemos observar en el caso de Adán y Eva, que ellos tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Y podríamos decir que Abel era el portador del pacto, pero a causa de que Abel fue asesinado por su hermano Caín, entonces la Biblia nos lleva hasta Set, el tercer hijo de Adán. Aquí en la semana pasada vimos que es el que ahora es portador de ese pacto, a quien se le identifica como la familia o los hijos de Dios, juntamente con sus descendientes. Sin embargo, ¿cuánto tiempo pasó para que el mundo se corrompiera desde la caída? Y cuando vamos a la cronología de Génesis capítulo 5, donde encontramos a todos los patriarcas antes del diluvio, encontramos que si tomamos la cuenta o hacemos la cuenta de los años de los patriarcas, pasaron 1656 años desde la creación o desde la caída hasta el año del diluvio. Así que después de todos estos años, Dios ahora pone su pacto en las manos de Noé, quien representaba a aquel portador o a quien iba a mantener el pacto para las generaciones después del diluvio. Y sin embargo, hablamos acerca de que aunque Noé era un hombre perfecto, era un hombre justo que caminaba con Dios, no significaba que humanamente era perfecto, sino porque la perfección de Noé era gracias a la justicia que Dios le había impartido, así como también a nosotros se nos imparte la justicia de Cristo. Y podemos ver que aunque Noé y su familia deberían ser los portadores del pacto, y Noé indudablemente trató de que su familia mantuviera la fidelidad a Dios después del diluvio, bueno, no siempre las cosas son como los padres esperan con los hijos. Y cuando vamos al libro de Génesis, en el capítulo 9, nosotros encontramos ahora que la fidelidad que Dios esperaba en la familia de Noé empezó a disiparse. Y entonces encontramos ahí en el capítulo 9 lo que ocurrió después del diluvio. Dice el versículo 19, estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán. Aquí encontramos cómo no es fácil mantener la fidelidad a través de las generaciones con los hijos. Y vemos a Noé, que era un hombre justo, pero también cometía errores. Y aquí vemos cómo Noé se embriagó con una viña, con el fruto, con el jugo de la uva de una viña que había plantado. Y vemos, sin embargo, aquí que está Cam, su hijo menor, ahora cometiendo un pecado contra su padre. Y entonces
Noé, al enterarse, maldice a Canaán, que era su nieto. Y sin duda, a través de quien se comienza a cumplir esta maldición. No, como ya hemos dicho, de una manera arbitraria, sino por la decisión, por las acciones que cada uno decide hacer. Ahora, ¿cuántos años pasaron desde que Noé salió del arca hasta que finalmente Dios tuvo que encontrar a otra persona para volver a renovar su pacto y que nos lleva hasta el tiempo de Abraham? Bueno, de acuerdo a la cronología de Génesis capítulo 10 y capítulo 11, pasaron 427 años desde el diluvio hasta que Dios hizo un pacto con Abraham, cuando Abraham era de 75 años de edad. Ahora, para quienes nos gusta un poco la cronología bíblica, vamos a hacer un poquito de ejercicio con la cronología. Ya vimos que desde que el mundo fue creado y entró el pecado en el mundo, probablemente fue el mismo año, porque aunque Dios le había dicho ya a Adán y a Eva que se reprodujeran, todavía no habían tenido hijos. Y el primer hijo, que fue Caín, nació después de la entrada del pecado. Pero señalamos que desde la creación o la caída hasta el diluvio pasaron 1656 años. Ahora, cuando hablamos de cronología, hablamos de la cronología que va de antes de Cristo y después de Cristo, tomando en cuenta que se toma como punto de partida el nacimiento de Jesús, aunque también hay un problema ahí con respecto al año en que comienza la cronología. Pero vamos a tomar la cronología antes de Cristo y la cronología después de Cristo. Por lo tanto, si ubicamos esos 1656 años que pasaron desde la creación hasta el diluvio, ¿en qué año nos ubicaríamos antes de Cristo? Que fue el año del diluvio. Bueno, hay dos cronologías para antes del diluvio. Y una es lo que se conoce como la cronología corta y otra es como la cronología larga. Así que los años del diluvio, los años de antes de Cristo, va a depender de la cronología que nosotros usemos. ¿Y de dónde surgen esas dos cronologías? Bueno, estas dos cronologías surgen de un problema bíblico que encontramos con relación a cuántos años pasaron los hijos de Israel en Egipto. Y cuando vamos al libro de Gálatas, capítulo 3, versículos 16 y versículo 17, nosotros vamos a encontrar que Pablo está hablando de los años que pasaron desde que Dios hizo el pacto con Abraham hasta el Éxodo, o el año del Éxodo, que fue el mismo año en que Dios dio su ley en el monte Sinaí. Y en este versículo encontramos la siguiente declaración. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Versículo 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, y Pablo está hablando aquí del pacto hecho con Abraham, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Aquí vemos que Pablo está estableciendo que desde que Dios hizo el pacto con Abraham, que era el pacto con Cristo, y cuando vamos a Génesis
capítulo 12, encontramos que Abraham tenía 75 años de edad cuando Dios hizo el pacto. Entonces Pablo dice que desde que hizo el pacto hasta que se dio la ley en el Sinaí, que fue el año del Éxodo, pasaron 430 años. Ahora, estos 430 años, cuando vamos a la cronología del libro de Génesis, vamos a encontrar que se divide en dos partes. En primer lugar, el periodo de Abraham y los patriarcas hasta el día en que los hijos de Israel entraron a Egipto. ¿Cuántos años pasaron? Bueno, si hacemos la cuenta, vamos a ver que no necesitamos conocer muchos datos. Cuando se le dio el pacto a Abraham, Abraham tenía 75 años de edad. Y cuando nació Isaac, Abraham tenía 100 años de edad. Quiere decir que desde el momento del pacto hasta que nació Isaac pasaron 25 años de edad. Después viene el segundo dato. Es que cuando Isaac tenía 60 años de edad, nacieron sus hijos Jacob y Esaú. Así que ahí tenemos la segunda parte, 25 más 60. Y cuando los hijos de Jacob, de Israel, entraron a Egipto, Jacob tenía 130 años. Así que si sumamos 130 más 60 más 25 nos da 215 años que pasaron desde que Dios hizo el pacto con Abraham hasta que entraron los hijos de Israel en Egipto. Ahora, si Pablo dice que fueron 430 años, entonces esto significaría que los hijos de Israel estuvieron 215 años allí en Egipto para completar los 430 años. Sin embargo, cuando vamos nosotros a la cronología y al año o los años que se proveen en el libro de Éxodo capítulo 12, versículo 40 y 41, que es el tiempo que nos da Moisés acerca de cuánto tiempo estuvieron los hijos de Israel en Egipto. Y dice Éxodo 12, 40, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Así que el dato que nos provee Moisés en el libro de Éxodo es que los hijos de Israel estuvieron 430 años en Egipto. En el tiempo de peregrinación en Egipto y de la esclavitud también en Egipto. Entonces, aquí tenemos dos datos distintos. Mientras que, de acuerdo a la cronología que Pablo presenta en Gálatas, los hijos de Israel estarían solamente 215 años. De acuerdo a la cronología del Éxodo, los hijos de Israel tuvieron 430 años. Ahora, ¿de dónde surgen estos dos datos? Bueno, vamos a decirlo de una manera simple. El texto hebreo nos dice que el tiempo que estuvieron los hijos de Israel en Egipto fueron 430 años. Pero la traducción del hebreo, que es la Septuaginta, que es la versión griega, y que fue escrita entre el siglo III y II, más o menos, antes de Cristo. Cuando leemos este mismo versículo nos dice que el tiempo que los hijos de Israel estuvieron en Egipto y en Canaán, ahí agrega el tiempo de Canaán, fueron 430 años. Así que lo que podemos ver es que Pablo toma el dato de la Septuaginta, en lugar de ser tomada del texto masorético, del hebreo. Pero si tomamos la cronología corta, que es la que muy a menudo se utiliza,
para establecer el tiempo del pacto. Entonces, diríamos lo siguiente, que cuando Abraham fue llamado, que tenía 75 años de edad, de acuerdo a la cronología corta, esto ocurrió en el año 1875 antes de Cristo. Entonces, tenemos que sumar a esos 1875, que fue el llamado de Abraham, los años que ocurrieron desde el diluvio hasta Abraham, que fueron 427 años. Y esto nos llevaría al año del diluvio antes de Cristo, que sería el año 2302 antes de Cristo. Y si a eso le sumamos los 1656 años que pasaron antes del diluvio, entonces encontraríamos allí que esto nos llevaría al año 3958 antes de Cristo como el año de la creación. Ahora, si queremos tomar la cronología larga, tenemos que agregarle solamente a 3958 otros 215 años y nos lleva a después o a más de 4000 años antes de Cristo. Así que lo que queremos enfatizar con estas cronologías es que la fidelidad del pacto no se mantuvo como Dios esperaba por todas las generaciones. Y vemos cómo Adán, que trató de mantener esa fidelidad a través de sus hijos, allí su familia se divide entre los hijos de los hombres, que eran los hijos de Caín, y los hijos de Dios, que llegaron a ser los hijos de Set. Y que finalmente, al unirse, la tierra se corrompió y ahora Dios tiene que renovar su pacto. Y entramos en otro periodo, que es el pacto de Dios con Noé. Y ya vimos que aunque Noé trató de que sus hijos mantuviesen la fidelidad al pacto después del diluvio, el mundo se volvió a corromper. Y entonces pasaron 427 años solamente para que Dios tuviese que renovar otra vez su pacto con Abraham. Y este pacto con Abraham se establece por el hecho de que Dios desea que un hombre, a través de sus descendientes, pueda mantener esa fidelidad al pacto. Sin embargo, encontramos también que el pacto con Abraham tuvo que ser renovado nuevamente. Pablo dice, después de 430 años. ¿Dónde? En el monte Sinaí, donde encontramos ahora lo que conocemos, el pacto de Dios con Israel, después de 430 años. Y de esta manera podríamos decir que aquí podemos ya ver varias etapas del pacto eterno. La primera, que es desde que Dios establece el pacto antes de la creación del mundo, que no sabemos cuánto tiempo pasó, hasta la caída. La segunda, desde la caída, cuando se da la promesa del Salvador en Génesis 3:15, hasta el diluvio, 1656 años. La tercera, desde el diluvio hasta el momento en que Dios hace el pacto con Abraham, 427 años. Y entramos a la cuarta, que es desde que Dios hace el pacto con Abraham hasta el Sinaí, que si tomamos la cronología de Pablo serían 430 años y nos llevaría al año 1445 a.C. Pero si tomamos la cronología larga,
entonces tenemos que agregarle otros 215 años que ocurrieron desde el pacto de Abraham hasta el Sinaí, o sea, 430 más 215 años. Sin embargo, la posición de Dios con respecto al pacto no cambia. ¿Por qué? Porque Dios desea redimir al hombre. Porque el pacto de Dios siempre es un compromiso de Dios para salvar al hombre. Y lo que Dios trata de mantener a través de este pacto es la fidelidad. Y esta fidelidad, como ya vimos, se basa en el hecho que aparece, como ya vimos, en el libro de Génesis, capítulo 18, y en el versículo 18, donde Dios dice: habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Así que aquí están los fundamentos del pacto. Que el Padre se comprometa a que Él mandará a sus hijos después de sí para que guarden el pacto. Lo cual, de acuerdo a la experiencia bíblica, nunca se ha logrado de una manera absoluta. ¿Por qué? Porque aunque Adán y Eva, y aquí podemos ver a sus 3 hijos, además que ellos tuvieron otros hijos, de acuerdo a la cronología de Génesis 5, pero por lo menos los que se presentan por nombre, que tienen que ver con el pacto, encontramos que su primer hijo Caín fue infiel y él se apartó del pacto de Dios. Abel fue fiel, pero fue asesinado y no se pudo postergar el pacto a causa de su muerte, pero a través de Set, un hijo fiel, Dios posterga su pacto para el mundo antes del diluvio. Sin embargo, la tierra se corrompe. Y ahora encontramos a Noé como el portador del pacto. Y allí ya en el capítulo 9, después del diluvio, un poco después del diluvio, ya vemos la infidelidad de uno de sus hijos, de Cam. Y aunque eran 3 hijos, si continuamos con la cronología, en Génesis capítulo 11 especialmente, encontramos de cómo Dios de esos 3 hijos, que fueron Jafet, Sem y Cam, de la familia de Cam, parece que el mundo se corrompió. Sus descendientes se corrompieron y Dios no puede sacar a alguien para que pueda continuar con la fidelidad de pacto. También es de Jafet. Y encontramos a Abraham, que era un descendiente de Sem. Así que entre los hijos de Noé podemos decir, Sem todavía va a perpetuar la fidelidad, pero no en un sentido de que se mantuvieron fieles, sino en el sentido de que de su descendencia sale alguien en quien Dios puede poner ahora su pacto para que lo perpetúe. ¿Por qué? Porque aunque Dios llamó a Abraham, recordemos que Abraham vivía en Ur, allá en Mesopotamia. Y lo que encontramos es que su familia, antes de que Dios lo llamara, también adoraban ídolos. La familia de Taré, su padre, adoraban ídolos. Y eso lo encontramos ya en el libro de Josué. Y sin embargo, Dios encuentra a un hombre justo. Ahora, aún la familia de Abraham no puede mantener esa fidelidad absoluta de la familia. ¿Por qué? Porque Abraham tuvo 2 hijos, Ismael e Isaac.
Ahora, Ismael fue infiel y por lo tanto Dios tiene que seguir la línea de Isaac. Pero a Isaac también le nacieron dos hijos, Esaú y Jacob. Y nuevamente encontramos que Esaú fue infiel. Dios no puede seguir por allí la fidelidad o perpetuar la fidelidad del pacto. Y entonces es a través de Jacob. Pero aún en medio de la familia de Jacob hubieron problemas. ¿Por qué? Porque generalmente el primogénito, como ya vimos, en el caso de Jacob y Esaú, como Esaú, aunque era el primogénito, despreció el derecho de primogenitura, que era un derecho más que material, espiritual, y no mantuvo la fidelidad pasó a Jacob. Vamos a encontrar que de la misma manera en la familia de Jacob, su hijo primogénito no pudo mantener ese derecho de la primogenitura a través de la fidelidad. Y vamos ahora al libro de Primera de Crónicas, capítulo 5, versículo 1, donde encontramos las siguientes declaraciones. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el hecho de su padre, recordamos que él se acostó con una de las esposas de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Aquí vemos que aunque el primogénito era el que tenía el privilegio de representar a la familia y de mantener esa fidelidad, así como en el caso de Esaú también pasó con Rubén, que era el hijo primogénito de Jacob. Él no mantuvo la fidelidad. Y esos derechos que le pertenecían a él de la primogenitura, como el sacerdote de la familia, le fueron pasados a José y a sus hijos. Sin embargo, tampoco se pudo perpetuar a través de José y de sus hijos. ¿Por qué? Porque el siguiente versículo nos dice que el que finalmente llegó a ser el principal entre todos los hermanos, en el versículo 2, bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos, y el príncipe de ellos, o el principal de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Así que aquí vemos como que dos veces donde no se puede lograr el objetivo. Primero con Rubén y luego con los hijos de José. Sin embargo, el que llega a ser el principal y el que llega a ser el portador de esa fidelidad es Judá. Y podemos ver allí que realmente es Judá. ¿Por qué? Porque a través de Judá Dios puede mantener la línea del pacto hasta el tiempo de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús era descendiente de Judá. Y por eso cuando se dan las bendiciones, cuando Israel da las bendiciones a sus hijos, allá en Génesis, encontramos que el pacificador Shiloh, que es una referencia a Jesús, iba a provenir de la familia de Judá. Por lo tanto, el tema del pacto es un tema de fidelidad. Y no importa que Dios haya elegido a una persona y que Dios haya dado sus promesas a esa persona. Si los hombres no mantienen el pacto de Dios o la fidelidad a ese pacto de Dios, que como ya vimos, es no solamente que Él, sino que también sus descendientes sigan siendo fieles a Dios. Entonces Dios no podrá cumplir lo que Él ha prometido en el pacto, de acuerdo a lo que encontramos en Génesis 18, 19. Y bueno, voy a ilustrarlo a través de una anécdota en nuestra familia. Yo soy la cuarta generación
de adventistas en mi familia por el lado de mi bisabuela. Y soy la tercera generación de adventistas por el lado de mi abuelo. Mi abuelo, cuando se convirtió al Evangelio, él compró una Biblia grande que él cambió por una vaca. Y con esa Biblia mi abuelo predicaba a toda persona que llegaba a su casa para hacer negocios. Él se dedicaba a criar ganado y muchas veces o frecuentemente las personas lo venían a visitar por asuntos de negocios. Así que cada vez que alguien venía, mi abuelo hacía que la persona se sentara y tomaba esa Biblia grande que le había comprado y le daba un estudio bíblico antes de hacer negocios con él o cualquier persona que le visitaba. Cuando mi abuelo murió, entonces se pensó, bueno, esta Biblia que representa la fidelidad del abuelo, porque él fue un hombre muy fiel a Dios desde que se convirtió hasta el día de su muerte. Y no solamente trató de mantener a su casa, a todos sus hijos y a sus nietos, y aún a los yernos y a las nueras en el camino de Dios. Y que lo identificaba como un hombre que quiso que su casa se mantuviera en la fidelidad a Dios y también como un predicador del Evangelio. La Biblia fue entregada a mi madre, quien entre los hermanos se distinguió por las mismas características, como una mujer fiel a Dios y como también una mujer que aprovechaba cada oportunidad para predicar el Evangelio. Así que podemos decir, la fidelidad de mi abuelo, mi madre, la mantuvo y también esa misión del Evangelio, de predicar el Evangelio para que otras personas puedan ser salvas. Y ahí está la Biblia, ahora esperando quién será el siguiente que va a recibir de parte de la familia, porque esto es un acuerdo de la familia, esa Biblia que representa las dos cosas, la fidelidad a Dios y también la distinción en la predicación del Evangelio. Y bueno, se espera que esta Biblia continúe a través de muchas generaciones para mantener esa fidelidad que algunos hombres de Dios o mujeres de Dios mantuvieron a fin de mantener ese pacto de redención con Dios. Y podemos decir que hasta el tiempo de Abraham y luego que nos lleva hasta la época del Éxodo y del pueblo de Israel, Dios sigue manteniendo su compromiso para con su pueblo. Un compromiso de redención, un compromiso de salvación, que a la vez es un compromiso de amor. Y en este compromiso de amor vamos a ver que Dios siempre le da oportunidad a las personas para que puedan arrepentirse, para que puedan volverse a Dios y para que Dios pueda cumplir sus promesas. Por lo tanto, si alguno de nosotros nos hemos apartado de la fidelidad a ese pacto, Dios nos sigue dando la oportunidad, porque Dios desea que seamos fieles. Pero esa fidelidad es porque Dios desea darnos esa salvación que se ofrece en ese pacto que fue dado desde antes de los siglos. Y que sabemos que ese pacto solamente se otorga a través de Cristo Jesús, el único que nos puede ofrecer esa salvación. Que ese pacto también pueda estar en nuestro corazón, en nuestra mente, y que a través de ese pacto, un día, podamos encontrar al autor de ese pacto, que es Cristo Jesús. Y podamos decir, este es nuestro Salvador, a quien he esperado y quien me salvará. A ti